El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y este es el podcast de Bitácora Antártica, tu programa de divulgación de la ciencia, el conocimiento y la historia del continente helado. En esta oportunidad hablaremos de pingüinos y la fauna antártica y me encuentro con Juliana Viana. Ella estudió ciencias biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil, es magíster en ecología, conservación y manejo de vida silvestre de la Universidad Federal de Minas Gerais, nuevamente, magíster en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, mención Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus líneas de investigación tienen que ver con la conservación biológica y la ecología molecular, y las instituciones en las cuales ella trabaja o colabora son la Universidad Católica de Chile, el Centro de Regulación del Genoma, CRG, y el Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, Milenio Base. ¿Cómo estás, Juliana? Un gusto saludarte y tenerte en este programa. Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. A ti. Juliana, bueno, vamos a hablar contigo sobre los pingüinos y la fauna antártica. Tú eres, entiendo, una especialista en pingüinos, una de las que ha desarrollado bastante investigación en torno a estos animales. Pero antes de entrar en los temas específicos, me gustaría consultarte por cómo llegaste a la investigación antártica y qué investigaciones has desarrollado o participado anteriormente. Bueno, yo siempre trabajé con genómica de animales, de vertebrados, principalmente antes mamíferos, muchos mamíferos acuáticos y aves también. Y empecé a trabajar primero con pingüinos Humboldt y Magallánico aquí en la costa de Chile. Y yo pensaba a princípio que como espécies carismáticas são importantes para o ecossistema, são depredadores top. Eu pensei que já havia muitos estudos em termos genéticos para ver diferenças populacionais, adaptação, evolução de los pingüinos. E, em verdade, havia muito poucos. Então, com uma colega de Brasil, comecei a colaborar, e com colegas chilenos, comecei a colaborar estudando pingüinos, primeiro de Humboldt magallánicos aqui na costa. E depois, com outros colegas que trabalhavam, Daniel Gonçalves, por exemplo, trabalhavam com enfermidades em pingüinos em Antártica, começaram a coletar muestras para estudos de enfermedades e eu comecei a utilizar essas muestras para estudos genéticos, porque havia muito poucos. Então, começamos a liderar uma linha de investigação importante a nível do mundo de estudos genéticos de pingüinos. E então, a partir daí, começamos a ir praticamente todos os anos, nosso grupo, a coletar muestras em diferentes localidades na Antártica. Então, partimos com Humboldt magallánicos, depois começamos com as espécies que estão na Península Antártica, certo? Barbijo, Adelie, Papua, e daí terminamos estudando todas as espécies de pingüinos numa análise da história evolutiva. Comprendo, de alguna forma fueron estudiando los pingüinos de Humboldt en las costas continentales de Chile y eso los llevó a ir bajando hacia el sur en su investigación, ¿no? ¿Algo así me comentas? Sim, exatamente. Começamos a estudar primeiro aqui a espécie de pingüino Humboldt magallánico, coletando muestras de sangre, que estudamos genética, então necessitamos qualquer muestras que tenha células, certo? Que tenha núcleo, que podemos obter DNA. Então, começamos estudando Humboldt magallánico, visitando as colônias, capturando, sacando muestras de sangre, liberando, e depois partimos a utilizar muestras de outros investigadores que estavam trabalhando na Antártica para iniciar os estudos com os pingüinos na Antártica. E daí passamos a nosso grupo de investigação
ir todos los años a nosotros mismos a visitar diferentes colonias y colectando muestras de sangre de los pingüinos para el estudio genético. Con unas pocas gotitas nosotros podremos tener un mundo de información de diferentes tipos de esas especies. ¿Y obvio, después también nosotros partimos a colaborar con otros investigadores a nivel mundial, ¿cierto? Investigadores que están en la región subantártica, de otras partes de Antártica, y para obtener muestras finalmente de todas las especies. Perfecto. Imagino yo que, bueno, al estudiar los pingüinos, se vieron en la necesidad ineludible de tener que empezar a hacer los estudios en la Antártica, porque igual los pingüinos, uno de sus hábitats son la Antártica, ¿no? Uno inicialmente piensa que los pingüinos mayoritariamente habitan la Antártica o vienen de la Antártica, pero ese tema lo vamos a tocar un poco más adelante, donde tú tienes un estudio muy interesante en torno al origen de los pingüinos que lo has hecho a través de la genómica. Pero antes de entrar en ello, que es un tema muy interesante que cuando lo estuve investigando me pareció muy genial, me gustaría preguntarte en qué estás actualmente, si hay algún proyecto en el que estás involucrada. Entiendo que participaste de la última expedición antártica de este año, ¿no? Coméntame un poco de eso. Sí, nosotros estamos desarrollando muchísimos proyectos con biodiversidad antártica. Entonces tenemos proyectos estudiando las escuas, por ejemplo, que es un depredador, son como una ave café grande que depreda ahí hasta las crías de pingüinos, los petreles gigantes, cormoranes. Estamos estudiando muchas especies en la región antártica y subantártica, en que nosotros estamos viendo ahí diferentes cosas, ¿cierto? Diferencias entre poblaciones, si funciona como una única población, si migran muchos individuos entre ellas, o son poblaciones que son muy diferenciadas porque los individuos solo vuelven a reproducir la misma colonia. Estamos viendo delimitación de especies, por ejemplo, las escuas, nosotros, estudios anteriores no genéticos, no son capaces de separar las especies descritas basadas en datos morfológicos. Entonces, con genómica, nosotros tenemos una resolución mucho mayor para delimitar eso. Y además, estamos estudiando la adaptación, o sea, qué partes del genoma están bajo selección y que históricamente, entonces, por lo tanto, las especies, en el fondo, pueden, o sea, hay genes que permiten que sobrevivan en determinados ambientes. Entonces, estamos estudiando diferentes especies y grupos taxonómicos en la región antártica, pero nuestro laboratorio también estudia otros vertebrados en el continente. Estudiamos zorros, guanacos y otras especies, monitos del monte. Son varias las especies de animales que han estado estudiando, el guanaco, el cormorán, bueno, por ahí mencionaste algunos otros. Yo, por ejemplo, he escuchado, no sé si qué información tendrás tú, me recuerdo de un programa no recuerdo si el Discovery Channel o del History, que mencionaban que el guanaco, que deviene de un camélido, que viene de África, entra a América bueno, es lo que yo recuerdo, y que después este animal se devuelve y se transforma en el camello. No sé si tú tendrás algún dato o información relativo a eso, pero bueno, lo recuerdo, ¿no? También se mencionaba el puma, que el puma que está en toda la vertebración de los Andes, desde aquí, desde Tierra del Fuego, no Tierra del Fuego, sino desde Magallanes, en el continente, hacia al menos buena parte de todo Sudamérica, también se devuelve hacia África y se transforma en este momento se me está olvidando como me acordé de sopetón, en otro felino. No sé si tiene que ver, no sé si por ahí maneja algo relativo a eso, pero... Si nosotros estudiamos la evolución más reciente, ¿cierto? Vemos como las poblaciones del minuto. Lo que tú estás hablando ya entra un poco más en la paleontología, ya las dispersiones y colonizaciones más pasadas. Algunos grupos se separaron simplesmente por la deriva continental, ¿cierto? Como camélidos o marsupiales que están en Australia y Sudamérica. Otros tuvieron diferentes olas de migraciones. El puma que nosotros
tenemos, o sea, que la especie que tenemos aquí hoy día y varios en Sudamérica y varios otros carnívoros colonizaron y diversificaron Sudamérica después de la conexión del Istmo de Panamá en Sudamérica aproximadamente 3,5 millones de años. Entonces, y ahí, por ejemplo, las nutrias, ¿cierto? Los zorros, varios carnívoros diversificaron en Sudamérica pasada esa colonización de los carnívoros a partir de Norteamérica. ¿Ya? Entonces, hay diferentes olas más del pasado, cuando nosotros hablamos ahí ya de fósiles, diferentes registros fósiles, y muchas veces algunas historias ahí de colonización y de diversificación de grupos fósiles muestran diferentes historias, pero nosotros vemos más la historia evolutiva más actual de los grupos vivientes, como los pingüinos, ¿cierto? Que nosotros obtuvimos muestras de genoma de la especie que Spheniscidae, que es un grupo que vive ahora, y pudimos reconstruir la historia evolutiva del grupo de pingüinos vivientes, ¿cierto? De ese grupo Spheniscidae, ¿cierto? Pero anterior a eso hay un gran número de registros fósiles y olas de colonización y extinciones más pasadas. Y ahí, bueno, imagino yo que estos estudios de rompecabezas evolutivo en términos genéticos y no a través de fósiles u otros elementos, imagino que debe ser una técnica no muy antigua, que debe tener algunas décadas, algunos años de desarrollo, y me parece muy interesante que ahondemos en ello. De hecho, precisamente ya entrando en el tema tuyo más específico, al menos de los pingüinos, en un estudio que tú has realizado, que tú encabezaste junto a otros investigadores en el que estudian el genoma de los pingüinos para dar cuenta de los impulsores de su diversificación, comentan que han estado trabajando sobre dos posibles hipótesis. Una donde los pingüinos se originan en la Antártica y otra donde su origen es en zonas subantárticas, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, algunas que se mencionan. ¿Qué suponen estas dos hipótesis? ¿Y a qué resultados han llegado, al menos momentáneamente? Sí, nosotros teníamos en este paper, esa era una de las preguntas, ¿cierto? La que más fue más atractiva a nivel mundial, salió bastante las noticias, los pingüinos no son antárticos, ¿cierto? O los pingüinos son aussies o kiwis, ¿cierto? Son de Nueva Zelanda o de Australia. Tuvieron muchas repercusiones ese estudio. Nosotros teníamos tres grandes preguntas. Una era cuándo diversificaron los pingüinos Spheniscidae, ¿cierto? Los pingüinos vivientes actuales. Y había estudios anteriores que decían de 10 a 50 millones de años. Entonces era una brecha bien amplia. La otra pregunta era en relación a la relación evolutiva de los pingüinos actinodites, que son los pingüinos rey emperador, si ellos eran el primer grupo a divergir o si eran grupos hermanos de los pingüinos pigoceles, ¿cierto? Que son los Adelie, Barbijo y Papúa, los justos que están en la península antártica. Y la otra pregunta era qué área, si esto ocurrió esa diversificación de ese grupo, si era la región de Antártica o alguna región en la región subantártica. Entonces, nosotros secuenciamos el genoma de todas las especies y reconstruimos la relación evolutiva, ¿cierto? Con una gran cantidad de información, porque el genoma nos da muchísima información, y reconstruimos la filogenia, y con la filogenia nosotros podemos calibrar nodos, partes de la filogenia con registros fósiles y poner fecha en la filogenia, ¿cierto? Nessa reconstrução evolutiva. E podemos ver que se diversificou aproximadamente 21 milhões de anos e que o primeiro grupo a divergir, ¿cierto? Foram os actinodites, ¿cierto? Rei imperador de los demás pingüinos. E a partir, logo depois, ocorreu a diversificação de los outros grupos. E podemos modelar a distribuição atual y usando esos datos de la reconstrucción filogenética, modelar la distribución hasta el pasado. Y con eso nosotros podemos ver que los pingüinos Spheniscidae diversificaron en la región de Nueva Zelanda y Australia. Y claro, tú me preguntaste antes, dijiste, todos piensan que los pingüinos son
antárticos, pero hay dos pingüinos que están realmente alrededor de Antártica hoy día, que es el pingüino emperador y el pingüino Adelie. Las otras especies como papúa, barbijo, macaroni están en la península, pero hay una gran diversidad de especies que están en la región subantártica, Nueva Zelanda, Australia, y hasta aquí en Chile, ¿cierto? Hasta Perú, y llegando a Galápagos por la corriente de Humboldt, que es una corriente fría. Entonces, hay una diversidad increíble de pingüinos que no están en Antártica hoy día. Y bueno, nosotros pudimos también hacer con estudios satelitales, tomando información satelital de la temperatura del agua, salinidad, clorofila, de cada una de la distribución de los pingüinos, pudimos reconstruir lo que llamamos de nicho ancestral. Por ejemplo, ver en qué condiciones ambientales hacia el pasado se diversificaron los pingüinos. Y, por ejemplo, pudimos ver que la temperatura máxima de agua fue alrededor de 9 grados de temperatura superficial. Entonces, pudimos tener mucha información a través del genoma, pero combinando otras herramientas también en ese estudio. Perfecto, entonces podemos decir que los pingüinos inicialmente, hasta donde sabemos, se originan en Australia, en Nueva Zelanda, ¿no? En Oceanía, en este continente. ¿Cuántas especies de pingüinos hay hoy en día y por qué zonas habitan? Bueno, esa es una pregunta compleja. ¿Cuántas especies de pingüino hay? Porque nosotros, con varios estudios, aparte de ese estudio genómico, nosotros estudiamos varias especies de pingüinos con estudios poblacionales, ¿cierto? Con muchos datos genéticos de varias colonias a lo largo de la distribución. Y pudimos hacer varios cambios taxonómicos dentro del grupo de los pingüinos. Por ejemplo, los pingüinos Macaroni y Royal se diferencian, que están en la región antártica, la península, un pedacito de la península y la región subantártica. Se diferencian el Macaroni porque tiene una cara negra y el Royal, que está en la isla Macquarie, cerca de Australia, que tienen la cara blanca. Pero nosotros vimos que los estudios genéticos que en verdad no hay diferencia genética y que deberían ser considerados una única especie. ¿Ya? Con otra especie de pingüinos que son los penacho amarillo, que en inglés dicen rockhoppers, que los escalan roca, que tenemos aquí también en el sur de Chile, igual que el macaroni, también tenemos en el sur de Chile, los penacho amarillo. Tenía un debate de cuántas especies eran. Si eran 2 especies, una del norte que está al norte de la frente subtropical, una frente oceánica que tiene cambios de temperatura y salinidad, y uno solamente en la región del sur, o serían 3. El del norte, el del sur en la región de Sudamérica y el del este en las regiones de las islas allá de Crozet, Mario, Kerguelen, hasta Macquarie, ¿cierto? En Oceanía. Entonces, nuestro estudio genético reveló que, na verdad, no son 2, como estaba considerando la IUCN, ¿cierto? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y sí eran 3. Y eso hay importancia grande porque una de ellas, la del este, tiene mayores disminuciones poblacionales que la del sur. Entonces, eso es súper importante. Con pingüino papúa también tiene un dato importante ahí de conservación y que nosotros pudimos separar más de una especie, eran considerados una única especie. Nosotros hoy día proponemos que son más aproximadamente 4 especies. Estamos, una alumna mía está publicando, recientemente va a publicar un estudio en relación a eso. Y entonces es una en la región antártica, pero hay 3 en la región subantártica. Ahí la Sudamérica está separado de Antártica por la frente polar, ¿cierto? Hay cambios de nuevo importantes de temperatura, salinidad. Y la región antártica, esa especie está expandiendo con el cambio climático, diferente de las otras, pero la región subantártica también tiene problemas de conservación. Entonces, hemos cambiado mucho el número de pingüinos. Hay otro estudio del pingüino pequeño en la región de Nueva Zelanda y Australia que han separado en 2 especies. Entonces, hoy día podemos decir que hay aproximadamente 22 especies. Pero como te dije, es una pregunta compleja
ya que la taxonomía del grupo ha cambiado. Entonces, tenemos especies que están en Antártica, solo, como dije, 2 verdaderamente Antártica, el emperador y Adelie, que está alrededor de toda a Antártica, especies que están en la península, como Papúa, Adelie, Barbijo y Macaroni, bien en el norte de la península, y especies que están en la región subantártica, está el Macaroni, los penacho amarillo, y otras especies endémicas de la región de Nueva Zelanda, como el del ojo amarillo, que es muy amenazado, otros bien endémicos de las Islas Ner. Y aquí tenemos en Sudamérica los pingüinos con bandas, ¿cierto? Macaroni, el magallánico, Humboldt, y que llega hasta Galápagos, la especie de Galápagos. Y en el sur, en Namibia y Sudáfrica, hay el pingüino africano. Entonces, hay una diversidad importante de pingüinos, todos relacionados con corrientes o aguas frías en el hemisferio sur. De lo que dices se me desprende la siguiente reflexión. Observo que, como tú dices, de alguna forma esta pregunta de cuántas especies hay es una pregunta que aún está abierta porque se están estudiando, aún se están haciendo estudios. Y en algunos casos, especies que antes se creían una, ahora en realidad se dividen y son 3, 4 especies. Me queda la reflexión de, bueno, ¿se consideran que hay pingüinos que son subespecies en realidad y no especies? O en otro caso, por lo visto, cuando mencionas, si no mal recuerdo, al pingüino macaroni, este que tiene una cara blanca y el otro negra, en realidad son diferencias fenotípicas en el pingüino, al parecer, no son genómicas en última instancia, ¿no? Entonces, me queda la pregunta, bueno, si hay pingüinos de subespecies, y por otro lado, para los que no estamos muy familiarizados con la genética o la evolución, ¿cuáles son los hitos o los marcadores evolutivos que sirven para decir, bueno, esta es una especie, esta es una subespecie, o estas son especies distintas? Bueno, imagino que la pregunta en realidad da para una respuesta más compleja, pero si se puede hacer un poco simple, se agradecería. Sí. Bueno, es de nuevo otra pregunta compleja, ¿cierto? Siempre en biología hay la pregunta lo que es una especie, lo que es una subespecie, pero son delimitaciones importantes de determinar, principalmente cuando toma iniciativas de conservación que normalmente son basadas en esas categorías taxonómicas, ¿cierto? Especie, subespecie o hasta unidades evolutivas. Entonces, volviendo a la pregunta en relación a Macaroni y Royal, nosotros propusimos sí que son subespecies diferentes. Hay diferenciación genética, pero no es suficiente para ser especie. Y sí hay una variación fenotípica. En otras islas que están solamente los Macaroni, que son Kerguelen, Crozet, han observado algunos individuos de cara blanca, ¿cierto? Como en Maquari, y algunos con un fenotipo intermedio, con caras un poco gris. Y eso es otra cosa que queremos estudiar, ¿cierto? Que genes están involucrados con, si hay una determinación genética, ¿cierto? Y que genes están involucrados con ese fenotipo y cosas así. Entonces, en relación a la pregunta de la delimitación de especies, una de las formas que podemos tomar las decisiones, ¿cierto? Es primero reconstruyendo la filogenia del grupo, ¿cierto? El árbol filogenético, las relaciones evolutivas del grupo. Y colocando información de fechas, tenemos más información aún. ¿Cómo podemos hacer eso? Preguntaste con relación a los marcadores, ¿cierto? Antes se estudiaban partes pequeñas del genoma, el DNA mitocondrial o algunas secuencias de nuclear, secuencias cortas. Y hoy día, con las nuevas técnicas de secuenciación genómica, nosotros podemos secuenciar un genoma completo, que es todo el DNA del núcleo de un organismo, ¿cierto? Toda la información, podemos secuenciarlo completo en una semana. Imagina que los proyectos genomas humanos, que fueron los genomas, tuvo una iniciativa a nivel mundial, tardaron 2 años para completar el genoma humano en otros tiempos. Hoy día, con las nuevas tecnologías, podemos tener esa información rápido. Pero también es una gran cantidad de información que necesitamos utilizar supercomputadores y varios análisis importantes bioinformáticos.
Entonces, y alta capacidad de cómputo y de almacenamiento de datos. Bueno, con eso, ¿cierto? Teniendo genoma, tenemos más información. Podemos ver qué pasa con diferentes partes del genoma, qué historia nos dice cada parte del genoma. Algunos utilizamos marcadores que nosotros llamamos de neutrales, que no están bajo selección natural. Entonces, eso nos da historia evolutiva. Otros que están bajo selección y que nos da la historia adaptativa, ¿cierto? Como for se adaptando a los ambientes, ¿cierto? Las regiones codificantes, por ejemplo, que codifican a proteína y que tienen una importancia en el fenotipo, por eso están bajo selección natural. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo determinamos especies, subespecies, utilizando esas partes del genoma que son neutrales, podemos reconstruir toda la historia, por ejemplo, con un árbol filogenético, colocando fecha, y muchas veces lo que ya están muy determinados y delimitados como especies, nosotros vemos que otros grupos que ahora estudiamos a lo largo de toda la distribución tienen una divergencia mucho más profunda, mucho más pasada con otras especies que son claramente especies ya delimitadas y que tienen, a veces, distribuciones alopátricas, ¿cierto? Separadas, tienen fenotipos diferentes. Entonces, podemos, cuando tiene una historia muy profunda de divergencia, muy pasada, y grupos que a veces no tienen ni mismo flujo génico o migración entre esas localidades actualmente, é um pouco mais fácil. Obviamente que nós usamos programas também de delimitação de espécies. Então, quando são essas histórias mais profundas, com ausências de migração e com distribuições alopátricas, certo? Separadas, é mais fácil. Pero muitas vezes as histórias evolutivas e as relações filogenéticas não são tão fáceis, porque ocorre híbridos entre espécies. Y en la naturaleza ocurre mucho. Aquí mismo, en la costa de Chile, hay colonias, como en Puñuí, Chiloé, que hay colonias mixtas de Humboldt magallánicos y hay individuos híbridos entre las dos especies. Y nosotros podemos detectar también, en este estudio que hicimos con los genomas, el grado, el porcentaje de lo que llamamos de introgresión, información genética de una especie que encontramos en la otra, por esas cruzas, esas hibridizaciones que pueden ser pasadas o más recientes. Y, por ejemplo, los penachos amarillos, los pingüinos que llamamos eudiptes, ¿cierto? Que tienen todos esos penachos amarillos, tienen un alto grado de introgresión, de mezcla entre especies. Entonces, por ejemplo, eso puede ser un poco más complejo en cuando vamos a delimitar las especies, pero asimismo, por tener información genética de otras especies, no dejan de ser especies, ¿cierto? Porque muchas veces tienen distribución geográfica diferenciada, ¿cierto? Una historia biogeográfica evolutiva diferenciada, às vezes diferencias fenotípicas, algunas veces no, diferenciadas, comportamentos, períodos reprodutivos diferenciados, dieta diferenciada. Entonces, toda esa información nos puede apoyar a una delimitación de especie. Súper clara la respuesta, la gráfica, ¿no? que nos compartes. Y bueno, me queda dando vuelta esto que mencionas de especies híbridas, porque bueno, a veces a uno se le olvida, ¿no? que muchas especies también pueden generar reproducción entre sí y que a su vez esta descendencia puede o no ser fértil, ¿no? Y ahí es donde a veces puede entrar la discusión de si son especies nuevas. Seguramente para que sean consideradas especies nuevas tienen que diferenciarse del resto, mantener una línea evolutiva o de descendencia, ¿no? Y me acuerdo de algunos animales que habitan con nosotros los humanos y que son consideradas especies, pero que vienen de cruzas de otros animales. Pienso, bueno, si no me equivoco, en el gallo, la gallina, que devienen de otras cruzas de otros dos pájaros. No recuerdo en este momento cuáles son. Recuerdo haber visto un programa hace años atrás que hablaban de animales que actualmente nosotros conocemos y que no sabíamos que son cruzas, ya sea de manera salvaje o que se da también por la intervención de la selección artificial del ser humano, ¿no? Creo que la vaca también, si no mal recuerdo, a lo mejor ahí tú me podrás corregir o estaré errando monumentalmente, pero es muy interesante ese debate y además lo llevo también en las cruzas de la especie de los homínidos, ¿no? Entre el sapiens
el florensis, el neandertal, en fin, de toda esta gama evolutiva que también traemos nosotros y que en nuestros genes sabemos que también tenemos cierto porcentaje, alrededor del 2% del resto de los homínidos que comparten una filialidad, un árbol filial también común. Pero bueno, ahí al menos ya nos estamos yendo a otra parte, al menos con los homínidos, pero es interesante eso, no lo había pensado. Me asalta otra pregunta. En el estudio que ustedes realizan comentan que los pingüinos no habitan el hemisferio norte del planeta. Sí. ¿Es así y por qué? Sí. Antes, solo para complementar un poco de la introgresión y las cruzas entre especies, eso es muy interesante. O sea, las especies pueden adquirir ciertas regiones que le confieren adaptación al ambiente a partir de otra especie. Y muchas veces, como dijiste, hay vías de especiación a través de la cruz entre especies. O sea, se pueden formar nuevas especies también a partir de cruza entre dos especies. Entonces, es bien interesante. La biología no es nada cuadrado, ¿cierto? No es ciencia exacta como la matemática. Hay muchas cosas muy interesantes que ocurren en el proceso de evolutivo y de especiación. Bueno, en relación a la pregunta, sí, los pingüinos son exclusivos del hemisferio sur, ¿cierto? Es un grupo que se diversificó aquí en el hemisferio sur y a partir de ahí, en general, están los pingüinos tan asociados con agua fría. Entonces ellos diversificaron el hemisferio sur, están asociados con aguas frías y no pudieron cruzar la barrera que son el trópico, ¿cierto? Las aguas cálidas y colonizar regiones del hemisferio norte. Obviamente que puede algunos individuos, ¿cierto?, migrantes llegar en regiones más allá en el norte, pero nunca establecer una colonia reproductiva, ¿ya? Entonces, mismo los pingüinos que están en Sudáfrica están asociados con corrientes frías de Bengala, como aquí en Sudamérica, las corrientes de Humboldt que llegan hasta Galápagos. Por eso tenemos Galápagos, pingüinos de Galápagos que están más al norte que podemos encontrar, ¿cierto? Pero no pudieron cruzar la barrera que son las altas temperaturas de la región de los trópicos. Me imaginaba que tenía que ver algo con la temperatura del agua, porque mencionabas tú que están acostumbrados, o al menos desde la diversificación inicial, de hace 21 millones de años, aproximadamente 9 grados de la temperatura del agua. Que quizás hoy en día eso, con la evolución ya de los millones de años, ha cambiado un poco, pero quizás no es tanto, ¿no? En otro punto, en este estudio se comenta que algunos de los impulsores de la diversidad de los pingüinos responden a condiciones climáticas, precisamente lo que estamos hablando. Climáticas cambiantes y la apertura del pasaje Drake. Recordemos que el pasaje Drake es el espacio marítimo que hay entre Cabo de Hornos, el sur del continente americano, y la Antártica, básicamente la península antártica. Y otro de estos elementos climáticos cambiantes también se habla de la intensificación de la corriente circumpolar antártica, que es la corriente que se mueve hacia el hemisferio norte generando un intercambio de nutrientes y de aguas. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo influyen estas variables en la diversificación de los pingüinos? ¿Por qué la separación del pasaje Drake fue un factor positivo para la diversificación y no lo contrario? ¿Cuáles son esas posibilidades que permiten estas condiciones cambiantes? Sí, bueno, la historia que reconstruimos es los pingüinos entonces empezaron a diversificar en la región de Nueva Zelanda y Australia con temperaturas máximas de superficiales del agua de 9 grados y a partir de ahí tuvieron pulsos de disminuciones de temperatura. Primero, entonces, tuvo un grupo, ¿cierto?, que se divergiu, que era el grupo de pingüinos Imperador y Rey, que pudieron colonizar ahí la región antártica y la región subantártica, que el Rey es subantártico. Tenemos hasta una colonia de pingüinos Rey aquí en Chile, ¿cierto?, en Bahía Inútil. Y después tuvo pulsos de bajas de temperatura que otros grupos pudieron migrar y colonizar nuevas áreas. Y la abertura del Drake, en verdad, la conexión de la separación de Sudamérica con Antártica fue mucho más pasada, pero hay estudios que muestran que en la profundidad del mar, la abertura completa, o sea,
que las profundidades ahí de esa región aumentaron, y eso proporcionó, fue un poco más reciente, y eso proporcionó el aumento de intensificación de la corriente circumpolar antártica. Entonces, con eso, muchas especies pudieron utilizar la corriente y colonizar otras regiones subantárticas, otras islas subantárticas, ¿ya? Como nosotros hablamos de Crozet, Marion, Kerguelen y otras islas subantárticas. Entonces, tuvo un aumento de la intensificación de la corriente por la abertura completa del Drake. Entonces, eso permitió colonizar diferentes regiones. Interesante como lo comentas. De hecho, mientras hablabas, para imaginar lo que es la corriente circumpolar antártica, o en realidad las corrientes, ¿no? Me imaginaba, recuerdo la película, no sé si tú la viste, Buscando a Nemo. Esta película, sí, y donde las tortugas viajan a través de pasajes de agua, ¿no? Que se mueven, podríamos decirlo, solos, ¿no? Y te llevan siempre por una ruta hacia los mismos lugares. No hay como donde equivocarse, ¿no? La ruta es siempre la misma. Podríamos imaginar la corriente circumpolar antártica, o las corrientes en general, como eso, ¿no? ¿No? Para quienes nos escuchan, sí, pregunto. Sí, claro, las corrientes marinas ayudan, ¿cierto?, a muchos organismos a migrar, ¿cierto? Algunas especies hasta tienen, en el fondo los pingüinos pueden nadar. Las corrientes ayudan, ¿no es cierto?, eso disminuyendo su gasto energético para colonizar y llegar a nuevas áreas. Pero también las colonias, las corrientes, como la corriente circumpolar antártica, lleva otros organismos como algas, algunos invertebrados que quedan pegados a las algas, a dispersar de forma pasiva, ¿cierto? Que lo lleva a llegar en otras partes del planeta, o hasta otras regiones de Antártica o región subantártica. En el caso de la corriente que llamamos ACC, ¿cierto? Antarctic Circumpolar Current, pueden colonizar ahí diferentes regiones subantárticas. Ahí otro paso que sería establecerse, ¿cierto? Y diversificar. Entonces, establecer depende ahí de las condiciones ambientales locales, que puede llegar, colonizar, establecer para fundar poblaciones reproductivas, ¿cierto? Y eso es lo que uno teme hoy día con algunas especies que con el cambio climático antes llegaban pero no establecían, hoy día pueden llegar a establecer poblaciones reproductivas y tornar especies que pueden ser invasoras y competir con especies nativas o tener problemas con especies nativas. Pero las corrientes sí es un factor importante. Aquí en Chile, la costa de Chile, algunas veces llegan también pingüinos de Nueva Zelanda, el pingüino pequeño o azul llaman también, pingüino azul, llegan en la costa de Chile, que migran desde la región de Nueva Zelanda a Australia. Otros pingüinos también, que muchas veces juveniles, que están explorando nuevas áreas, que están perdidos. Llegan muchos, por ejemplo, de Magallanes, que producen en la costa de Argentina, llegan hasta Brasil. Entonces, eso es bien interesante, ¿cierto? Siempre hay juveniles que están explorando nuevos ambientes, algunos utilizando las corrientes. Claro, ahí van aprendiendo, ¿no? Desconozco la particularidad de la discusión en términos ya sea de la evolución o la ecología, la biología evolutiva, pero normalmente, bueno, al menos años atrás, lo que uno aprendió es que en los genes hay comportamientos específicos que devienen de un aprendizaje genético, o me pregunto yo, ¿cómo por ejemplo son aprendizajes genéticos necesariamente que a veces los animales tienen, o son a veces aprendizajes sociales? Porque hasta donde he podido más o menos rastrear algunos estudios que se han estado haciendo, hablo en términos generales de los animales, no en específico de los pingüinos, pero he sabido por ahí que se han hecho estudios sociales de los animales, vale decir que hay de repente aprendizajes, intercambio, porque los animales, aunque a veces uno no lo crea mucho, tienen su lenguaje y se comunican entre sí. Entonces, no sé si tú sabrás algo de esta discusión, pero imagino que sí, o en términos de los pingüinos. En términos evolutivos, ¿los animales aprenden socialmente también y son conocimientos que se van transmitiendo independientes de los genes?
Hay ambos, ¿cierto? Hay factores genéticos que determinan y hay aprendizaje también, ¿cierto? Comportamiento aprendido, ¿cierto? Que tiene que ver que muchas veces, por ejemplo, depredadores, los padres enseñan a las crías a cazar. Hay una mezcla de factores, ¿cierto? O vocalización también que tiene que ver con parte genético, parte aprendizaje. Yo tengo, aquí en el laboratorio hay una estudiante que está desarrollando su tesis hasta con una relación de la personalidad y los factores genéticos, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes personalidades, ¿cierto? Hay personas que tienen un comportamiento diferenciado del otro. Tú ves que muchas veces son muchos hermanos, cada uno tiene una personalidad diferenciada, ¿cierto? Eso también pasa con animales. Hay animales que son más exploradores, exploran más, de un comportamiento más exploratorio, explora más el ambiente, viajan mayores distancias buscando el alimento o nuevas áreas para establecerse. Hay otros que quedan más cerca de la colonia reproductiva o donde nacieron y viajan menores distancias. Hay algunos que tienen una personalidad más agresiva, otros son más pasivos. Te puedo contar hasta una anécdota que nosotros para esta tesis de esa alumna compramos un dinosaurio de juguete que es justo para poner en frente al animal y ver su reacción y tomar nota de su reacción, ¿ya? Entonces, aquí cuando fue a rendir la boleta, me miraron así como un dinosaurio de juguete, o sea, ¿para qué? Yo justo tengo 2 hijos hombres, entonces probablemente pensó que era para mis hijos, o sea, de verdad no es. Entonces nosotros ahora para la tesis de esa alumna, Beatriz, ella va a evaluar esos comportamientos, también colocando transmisores en pingüinos, petreles gigantes, para ver algunas aves que se alimentan más cercanas a la costa, otras que se alimentan más lejanos. Entonces, queremos buscar regiones del genoma que tienen que ver con estos comportamientos. Entonces, es algo súper complejo, porque puede ser un gran número de genes que tienen influencia en el comportamiento. Entonces, no es algo fácil. Pero, y algunas veces tiene factores genéticos, variaciones genéticas, otras son de variaciones en la expresión de los genes y otros son ya de aprendizaje. Entonces, hay varios componentes que tienen que ver con comportamiento, pero también tienen factores genéticos. Es muy interesante esa discusión, al menos a uno que viene de las ciencias sociales, que yo recuerdo cuando uno estudió en la escuela hace ya unos, no sé, más de 20 años, y que de alguna forma es reciente igual. Se hablaba, me corregirás tú, al menos lo que a uno le enseñaron, ¿no? De que los animales en realidad traían su aprendizaje, sabían cómo comportarse porque los genes se lo determinaban. Pero conforme han pasado igual las últimas décadas, se han hecho por lo visto estudios sociales o estudios de grupo, ¿no? Podríamos decirle sociales. Incluso lo último que tú estás diciendo me parecen casi estudios psicológicos de los animales. Entonces, para ver cómo se comportan, ¿no? Y decir, bueno, hay un pingüino de una especie X frente a otro pingüino de la misma especie, le están estudiando la reacción frente a un estímulo. Entonces, claramente, más o menos ver la personalidad de cada cual. Entonces, eso me llama bastante la atención y creo que es interesante esa línea de investigación que han estado realizando. Creo yo que epistemológicamente es reconocer a los animales ya no como si fueran casi piedra, no, son elementos constitutivos de la naturaleza y ya está, ¿te fijas? Pero en realidad son animales mucho más complejos que también tienen dinámicas sociales y eso es muy, tiene diversidad. Es muy interesante, sí. Y respecto un poco de lo mismo, ustedes hablan hablando de genética, de evolución, de aprendizaje, ustedes hablan, o se habla en general también de la selección positiva. También es un concepto que me llama un poco la atención y me gustaría que me lo pudiera explicar y cómo aplica o se relaciona con los pingüinos. Eso que mencionaste antes, solo para mencionar del comportamiento, es bien interesante. O sea, todo hay diversidad, ¿cierto? Hay diversidad de comportamientos, de personalidades y todo eso también, ahí todos esos factores está siempre operando la selección natural, ¿cierto?
E a seleção natural, alguma personalidade, algum comportamento, certo, mais exploratório, mais agressivo, no ambiente pode ir melhor ou pior, certo? Quando a seleção natural opera. Por exemplo, nós podemos ver o comportamento de pinguinos em regiões mais remotas, que uno passa ao lado dos pinguinos e não reaccionam, não importam com sua presença, certo? Não tem um comportamento agressivo hacia nós. Aqui na costa de Chile, por exemplo, os pinguinos magallânicos, Humboldt, que hoje dia praticamente as colônias reprodutivas que restam são em las islas, certo? Porque nós hemos impactado muito o continente, capturando, matando pinguinos, coletando huevos, ou com ratas, perros e gatos que depredam as espécies. Então, eles têm um comportamento muito mais agressivo. Ou seja, quando eu os capturo para sacar sangue, é muito mais difícil. Então, também a seleção natural vai operando sobre também o comportamento. E aí, de novo, passa a sua outra pergunta, que é a seleção natural, como opera, certo? Então, a seleção, o que nós dizemos que é uma seleção, vou começar primeiro com a negativa, certo? A negativa ou purificadora é quando surge uma nova variante genética numa região, um gene específico, uma região codificante, por exemplo, específica, e essa nova variante não é benéfica, no fundo não é, nesse ambiente, é eliminada. ¿Ya? Pode ser que seja uma coloração que é mais visível a um depredador, então a primeira variante que surge com essa nova coloração é eliminada com o depredador, ou pode ser uma variante que cambia alguma parte do genoma que é essencial para a vida, então, por lo tanto, essa região, essa variante eliminada morre automaticamente. E o oposto à seleção positiva, certo? A seleção positiva é quando uma nova variante, certo, é benéfica nesse ambiente. Então, por lo tanto, uma coloração, por exemplo, que é mais fácil de pensar, que camufla esse animal e, por lo tanto, o depredador não o vê. ¿Ya? Então, essa variante que vai passar, esses indivíduos que têm essa variante vão ter maior supervivência e vão ter maior êxito reprodutivo e vão deixar mais descendentes e essa nova variante vai aumentando com o tempo na população. Então, essas variantes podem ser de diferentes funções, certo? Pode ser, por exemplo, dentro da evolução, pensando bem no passado, uma maior eficiência em bucear e não voar, como é o caso do pinguino, que já não voam, certo? Pero podem bucear e capturar a presa com facilidade. Pode ser variantes que permitam a viver em baixas temperaturas e sobreviver aí. Pode ser diferentes genes com diferentes funções, com diferentes variantes. O importante, sim, é que a seleção natural pode cambiar sempre no tempo e no espaço, certo? O que é uma variante benéfica numa população e vai aumentar, e aí ocorrer a seleção positiva, vai aumentar essa frequência nessa população, pode ser que em outra população não seja assim. E isso também vai generando diversidade, certo? Entre as populações. Me generan hartas reflexiones lo que dices, no conocía esta particularidad de la selección positiva o negativa. Yo la conocía en general no como la selección natural o artificial o selectiva, que en particular se da con los seres humanos en su relación con la fauna o el mundo floral, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un animal tiene una variación, podríamos llamarlo, una descendencia con variación que puede ser considerado como parte de la evolución y tiene un cambio, yo asumo que ese cambio, en principio, no es para que perjudique al organismo. Por el contrario, entiendo que todo cambio o toda descendencia con variación, en teoría, debiera ser en función de una mejor adaptación. Pero no obstante, en algunos casos tú dices que esa adaptación no es no es positiva. Entonces, como que me genera esa duda, no sé si me logro explicar, porque puedo entender, por ejemplo, que a lo mejor esa nueva variación frente a un depredador, perfecto, ahí ya es difícil que seguramente el gen necesariamente al evolucionar o al generar una variación en su descendencia esté considerando a todos los depredadores. Pero imagino que sí tenía una función más inmediata en cuanto a adaptarse a ciertas condiciones climáticas o de alimentación, por decirlo de alguna forma. Entonces
A lo mejor no es necesariamente negativa, o sí, de todas formas. O sea, esa es un poco la tendencia que todos tienen de pensar que hay un cierto determinismo, ¿cierto? Que las cosas ocurren para algún cambio específico, pero las mutaciones ocurren al azar en el genoma, ¿cierto? Ocurre cambios por errores en nuestras células, por ejemplo, de la piel, están constantemente haciendo mitosis, ¿no? ¿Cierto? División celular. Y para eso hay que duplicar el material genético. Y tenemos como, podríamos decir, una maquinaria, ¿cierto? Un sistema muy perfecto, o digamos, casi perfecto, ¿cierto? De ir copiando nuestro genoma y creando nuevas células y ocurriendo esas divisiones, pero ocurren errores. Algunos errores son corregidos por enzimas, pero otros errores no son corregidos y se queda, y algunos son en las células que son, por ejemplo, germinativas, las células que generan un nuevo individuo, ¿cierto? Los oócitos o los espermatozoides, ¿cierto? Entonces, esos errores que ocurren ahí son transmitidos. Entonces, esos cambios, entonces la secuencia puede ser de una única base, una única secuencia, ¿cierto? Una única base, o sea, en la secuencia, puede generar un cambio o no. Gran parte del genoma son regiones no codificantes. Entonces, muchas veces esos cambios que ocurren ahí no van a tener una implicancia en el fenotipo, pero algunos cambios sí van a tener implicancia en el fenotipo. Y esos cambios entonces van a ser transmitidos. Si ocurre en una célula que digamos somática, por ejemplo, una célula de mi piel, quizás no va a ser transmitido, porque no es una célula germinativa que va a ser transmitida a la próxima generación, porque si es transmitida a la próxima generación, todo el individuo va a tener ese cambio. Pero si ocurre en mi piel, puede tener cambios que no son de gran importancia, ¿cierto? Porque, o sea, si me cambia una célula que queda más oscura, por ejemplo, digamos, quizás no es tan importante, pero puede ser un cambio importante, como un cambio que hace que la célula no entre apoptosis, destrucción cuando hay algún error, y puede proliferar y generar un cáncer, ¿cierto? Entonces, esos cambios pueden ocurrir por errores en la duplicación, por sustancias mutagénicas, ¿cierto? Por diferentes factores, ¿ya? Pero los cambios siempre ocurren, si no es un factor externo, ¿cierto? Un factor químico, físico, puede ser simplemente factores durante la duplicación, de la división celular, y esos ocurren al azar. Mira, de ahí, sí, después que tienen implicancia en el fenotipo, ahí la selección natural va a operar. Perfecto, discúlpame. Es muy interesante lo que mencionas. De hecho, pienso, bueno, si hay azar en la evolución genética y no todo tiene o funciona en base al principio determinista, entonces yo digo, bueno, en la evolución, finalmente, en la biología molecular, qué sé yo, en lo más mínimo de nuestro código genético, opera también entonces el principio de incertidumbre de alguna forma, o lo que algunos llaman también la teoría del caos, ¿no? Me llama mucho la atención eso. En relación a eso, igual se puede complejizar un poco. Como dije, biología, no todo es ciencia exacta, ¿cierto? Hay regiones del genoma que puede ocurrir más quiebres del genoma y cambios que otras. Hay partes del genoma que se mueven de una parte del genoma a otra, que nosotros llamamos transposones. Entonces, hay una complejidad dentro de eso, ¿cierto? Que hay partes del genoma que puede tener más variación que otras por otros factores. Pero, como dije, biología no es una ciencia exacta y hay varias complejidades entre medios. Juliana, nos hemos acercado al final del programa. Me quedaron algunas preguntas en el tintero, pero me gustaría quizás en otra oportunidad poder ahondar también en otros temas relativos a la fauna antártica, porque solo vimos principalmente pingüinos, hay otros también animales del ecosistema que también influyen en los propios pingüinos, ¿no? Pero bueno, quizás los podremos dejar para otra oportunidad si es que hay tiempo, si es que también tu disponibilidad lo permiten, así que te quiero dar las gracias por participar de este espacio. Gracias a ti, fue bien entretenido conversar sobre estos temas.
nosotros científicos hacemos mayor esfuerzo para comunicar de una forma clara y transmitir nuestras investigaciones a la sociedad, lo que es muy importante, que conozca lo que hacemos y lo que nosotros intentamos hacer para contribuir para el aumento del conocimiento del área y obviamente contribuir también a la conservación de esas especies. Perfecto. Te agradezco nuevamente, Juliana, y estamos en contacto. Que esté muy bien. Igual, gracias. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.